Amén. Amén, amado. Ya, este es el último estudio que vamos a hacer antes de pasar a ver ya los espíritus demoníacos, ¿cierto? Desde el próximo viernes, si es que no cambian los planes, ¿cierto? Desde el próximo viernes vamos a empezar a ver algunos espíritus, uno por uno. Por ejemplo, el espíritu de rebelión, el espíritu de fornicación, el espíritu de lascivia, el espíritu del mundo, eh, para ir viendo ese espíritu y ministrando ese espíritu al final de poder estudiarlo un poco en las escrituras, ¿cierto? Pero antes de poder ver eso, yo encuentro que es necesario hablar un poco sobre esto, sobre cómo recibir liberación, ¿cierto? Porque yo en realidad quería empezar hoy día viendo espíritu por espíritu y era mi intención partir con el espíritu de rebelión. Pero creo que Dios puso en mi corazón, ¿cierto? Primero hablar de cómo recibir liberación, aunque quizás ya, eh, ya, ya hay cosas que hoy día vamos a ver que ya saben, ¿cierto? Dentro de todos los estudios que hemos visto. Así que vamos a empezar. Esto es parte también de esta creo que es la parte 11 o 12, ¿cierto? De la necesidad de liberación. Vamos a ver. Uno de los requisitos fundamentales o uno de los pasos, ¿cierto? Importantes para poder recibir liberación, para que ustedes puedan recibir liberación. Yo puedo hablar aquí de un demonio, ¿cierto? Dar sus características, cómo entra, cómo sale, etcétera, etcétera. Puedo orar por ustedes, ustedes pueden orar también conmigo, yo renuncio a este demonio, te pido perdón, no sé. Pero mientras no pasen ciertas cosas, ¿cierto? En nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a limitar nuestra liberación que Dios ciertamente nos quiere dar porque ya la pagó y la consumó en la cruz por medio de Jesucristo, ¿cierto? Vamos a limitarla, ¿cierto? O la vamos a impedir. Y una de las primeras cosas es reconocer mi necesidad, que yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque hay veces que uno disfraza el problema, ¿cierto? E intenta justificar. Cuando uno dice, mira, este problema es por causa de una contaminación de un demonio o más, ¿cierto? Uno dice, no, eso no es tan así, es cosa del carácter nomás, si no es de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no puedo recibir liberación si no reconozco mi necesidad. Tengo que convencerme de que el problema que tengo es de carácter espiritual, ¿ya? Que ya sea que es por una herencia, que es por causa de mi vida personal, o por causa de un ataque oculto o de hechicería y brujería, ¿ya? Por eso que en el estudio número 1 o 2, ¿cierto? Vimos el tema de las causas de contaminación por herencias espirituales. Entonces, hay muchos casos, no todos, pero hay muchos casos donde eh, hay contaminación de demonios, o hay derechos legales de los demonios, o hay demonios que habitan en nosotros por causa de contaminación que viene de generación en generación. Y eso ya vimos las pruebas bíblicas de que realmente hay maldiciones, ¿cierto? Que son generacionales, que abren puertas para que pueda haber contaminación demoníaca sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. ¿Mm? Y obviamente el diablo va a intentar ocupar, ¿cierto? Ese derecho legal. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Él se hizo maldición para abolir la maldición, pero nosotros tenemos que trasladar ese hecho que es cierto, que fue consumado en la cruz, ¿cierto? Que es una realidad espiritual, trasladarlo a nuestra realidad temporal del día de hoy. Pues. ¿Mm? Tengo que trasladar todos los beneficios del sacrificio de Jesucristo a mí, porque el Señor Jesucristo murió por todos los pecadores, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque son salvos hasta el momento que hacen efectivo el sacrificio de Jesús a sus vidas. ¿Mm? Así también, Jesús venció a Satanás completamente, está derrotado. Pero esa victoria de Jesús
sobre el diablo, yo la tengo que hacer efectiva sobre mi vida. Y eso no basta solamente con yo recibir a Jesús como Señor y Salvador. Muchas veces hay derechos legales que son más profundos, como los que hemos visto hasta ahora, donde el diablo tiene que ser obligado a salir, donde hay que notificarle, ¿cierto?, de que ya somos propiedad de Jesús. Y Dios, ¿cierto?, va a liberarnos. Y es parte del propósito de Dios que nosotros luchemos por nuestra libertad, para que podamos valorar lo que Jesús hizo en la cruz y para que nos podamos dar cuenta del grado de contaminación que nosotros traíamos, para que nos demos cuenta, del grado de amor y del grado del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nos libertó de todas esas cosas. Entonces, debo admitir que pueden haber causas de contaminación espiritual en mi vida de carácter heredado, que quizás yo he vivido una vida pecaminosa o tengo todavía una vida desordenada, con vicios, con pecados, ¿cierto?, que han abierto la puerta para que hayan demonios en mí. O que sencillamente alguien me está haciendo una brujería, una hechicería, ¿cierto?, y que necesito ser libre. El Señor Jesucristo dijo en Juan 9, 34 al 41, dijo: yo para juicio he venido a este mundo para los que no ven, ¿cierto?, vean, y los que ven sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, le dijeron: ¿somos nosotros también ciegos? Le dijo Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Y este versículo es importante porque está hablando de la condición del hombre. Cuando el hombre realmente sabe cuál es su condición real y no tiene un concepto más alto de sí mismo. Ningún hombre tenía la capacidad, o aún nadie tiene esa capacidad de poder ver, ¿cierto?, cuál es mi condición real, qué es lo bueno y qué es lo malo, que es parte del pecado original, entre comillas digo, ¿cierto?, de Adán y Eva. Nadie tiene esa capacidad porque esa es una capacidad divina. Dios, ¿cierto?, es el único que puede determinar y el único que tiene la capacidad para realmente saber qué es realmente bueno y qué es realmente malo. Y Dios le da la sabiduría al hombre, la revelación al hombre, la guianza al hombre, para que pueda escoger lo bueno y rechazar lo malo. Pero el único que realmente puede establecer lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, ¿cierto?, es Dios. Por lo tanto, cuando yo digo, no, si yo estoy bien, ¿cierto?, y no me someto a lo que Dios está diciendo de mí, ¿cierto?, yo estoy privándome de un beneficio que Dios me quiere dar por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, es sumamente importante tener un corazón humilde, tener un corazón dispuesto, ¿cierto? Hay que recordar de que ya vimos, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, justicia y juicio, no para culparnos, no para condenar, sino simplemente para mostrarnos dos cosas, o tres podríamos decir. Primero, ¿cierto?, cuál es nuestra condición real para que sepamos de qué nos tenemos que arrepentir. Segundo, nos muestra nuestra condición real para que valoremos lo que hizo Dios, lo que hace Dios y lo que sigue haciendo Dios por nosotros. Mientras más yo tenga conciencia de cuál es mi real condición sin Dios, voy a valorar más qué significa que este Dios tan lejano a mí, en condición infinitamente más grande que yo en santidad, haya descendido a mi altura al hacerse hombre, no en el pecado, sino al hacerse hombre, para rescatarme y salvarme y amarme así. Y tercero, ¿cierto?, el Espíritu Santo me va a dar conciencia de pecado, justicia y juicio, no tan solamente para que yo tenga de qué, arrepentirme, sino para mostrarme que yo no soy capaz, que no tengo ninguna posibilidad de reconciliarme con Dios. Y que es otro hombre, que es Jesús,
el que hizo eso que yo no puedo hacer aunque quiera, aunque me tome toda la eternidad, ¿cierto? Poder reconciliarme con Dios, no lo voy a lograr jamás, porque el hombre caído no tiene esa capacidad, no puede pagar, no puede. Jesús es el único que lo pudo hacer. Entonces, esas tres cosas son esenciales en la salvación, en la conversión del creyente. ¿Mm? Entonces, eso habla de un corazón, ¿cierto?, humilde, un corazón abierto a que si por medio de la palabra estamos viendo que tengo una contaminación demoníaca por cualquier índole que sea, ¿cierto?, yo voy a reconocer que necesito ser libre. ¿Mm? El que no reconoce su necesidad, Dios no puede hacer nada. Él dice, yo vine a llamar a justos. O sea, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, si yo creo que no lo necesito, Dios no puede hacer nada. Tengo que reconocer mi necesidad. ¿Ya? Sigamos. Después de reconocer mi necesidad, porque siempre cuando uno da estos estudios, mucha gente dice, uy, en realidad esto es verdad, dijo todo lo que yo había vivido, dijo todo lo que yo había, ¿cierto? Etcétera, etcétera, es verdad, cuando habló del vicio, de la idolatría, cuando habló de los pecados, cuando habló de las cartas, cuando habló de la Ouija, son todas las cosas que yo he vivido, entonces, pero ahí quedo. Es verdad, es verdad, es verdad, y no hago nada. Aunque reconozco, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Aunque reconozco, ¿cómo se llama? Aunque reconozco, ¿cómo se llama? Que necesito ahí de Dios, pero no hago nada. Ahí quedo. Uy, Dios me habló, me dijo que habían demonios de mí, uy, aquí y allá, y ahí quedo. Y hay mucha gente que se queda en ese primer paso y no da este segundo paso de buscar ayuda competente. Y eso es una condición activa del crimen. Hay que recordar, por ejemplo, un ejemplo bíblico, el endemoniado Gadareno. Pese a que estaba de esa manera endemoniado, ¿cierto? Porque él tenía una alta contaminación, tanto así de que estaba prácticamente el demonio, ¿cierto? Estaba controlando todo su cuerpo, donde iba, que hablaba, etcétera, etcétera. Aún así, cuando vio a Jesús, corrió a sus pies. Hay, hay algunas personas que pueden, ¿cómo se llama?, decir de que realmente fue el demonio que fue donde Jesús porque él era, ¿no?, el Señor, pero yo creo en realidad que había una parte de este hombre, ¿cierto?, en su alma que estaba clamando ayuda de Dios, y Dios respondió ese clamor que nadie escuchaba, ¿cierto?, y envió a Jesús a Decápolis, ¿cierto?, no solamente para libertar a este hombre, sino para libertar, ¿cierto?, y establecer, ¿cierto?, su palabra y su reino en todo ese lugar. Entonces, corrió a los pies de Jesús. Hay más, por ejemplo, la mujer, ¿cómo se llama?, samaritana. Ella sabía que no era parte del pueblo de Dios. O sea, perdón, la mujer, ¿cómo se llama?, sirofenicia. Ella sabía que no era parte del pueblo de Dios. Ella sabía que los judíos, ¿cierto?, si no trataban con los samaritanos, que eran mezcla, mucho menos con los extranjeros. Entonces, ella sabía esa condición y sabía que había una alta probabilidad que no la escucharan, que la echaran, incluso hasta por la fuerza, e incluso hasta con violencia. Pero ella así todo fue. Ella siguió a Jesús. Ella gritó, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada por un demonio. Y aunque el Señor Jesucristo la ignoró, ella perseveró, porque no solo reconoció su necesidad con su hija, sino que buscó ayuda y perseveró en buscar. Entonces, esa es una actitud de fe, porque la fe no es solamente sentir cosas, no es solamente creer qué bonito el mensaje y que aquí, que allá, sino que la actitud produce una acción, la actitud produce, o sea, la fe, ¿cierto?, produce vida de Dios.
Y esa vida, ¿cierto?, es algo palpable, algo que va a producir un cambio en mí, algo que va a, ¿cómo se llama?, a generar vida en mí, ¿cierto? Entonces, va a provocar que yo busque ayuda. Y hay mucha gente que dice, ya, yo quiero que me ministren, hablo con el pastor o con el hermano, o con la hermana, ¿cierto? Y si no me pescó mucho, ¿cierto? Me dijo, no, mira, sé que no tengo tiempo ahora, lo vamos a ver. Ya dice, el pastor no me pescó, la hermana no me pescó, así que yo ya hice todo. No, hermano, yo tengo que perseverar, si es mi liberación la que estoy buscando. Yo estoy luchando por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y ahí entra el versículo bíblico que habla el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Los que perseveran. Ahí no habla de violencia física, habla de valentía, de perseverancia. Entonces, debemos buscar ayuda competente. Para buscar esta ayuda competente, ¿cierto? Debemos, ¿cierto?, someternos a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas por Dios, especialmente en la iglesia. Porque en Santiago 4:7 ustedes pueden ver que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué este punto es importante? Hay un versículo bíblico que ya hemos visto antes, ¿cierto?, que está en Hechos 9, donde habla del avivamiento que hubo en Éfeso. Cómo hubo una gran conversión, había liberación, prodigios, milagros por parte del ministerio de Pablo, ¿cierto? Y muchos venían dando cuenta de sus hechos. ¿Por qué? Porque se sometían a la autoridad de Dios que había en Pablo. Porque Pablo era el mensajero y el que les estaba enseñando las cosas que eran buenas y las cosas que eran malas. Y eso, por medio de la unción de Dios, trajo compungir y arrepentimiento en ellos, tanto que se despojaron, ¿cierto?, de sus libros de hechicería, de ocultismo, todo lo demás, y los quemaron. Pero ellos venían dando cuenta de sus hechos, ¿por qué? Y confesando sus pecados, ¿por qué? Porque yo tengo que reconocer que no sé lo que es bueno, ¿cierto? Y que tampoco sé lo que es malo y que necesito aprender. Y para eso muchas veces necesito una autoridad de Dios que pueda guiarme. Mira, esto que has hecho realmente es pecado o esto que has hecho no es pecado. Porque hay casos también que me dicen, hermano, también esto que yo hice aquí, también estoy contaminado por esto, entonces también uno le dice, no, mira, esto no, esto realmente sí. Y eso por medio de lo que dice en las Escrituras. Entonces, necesito someterme a las autoridades de Dios en lo que respecta a que sea guiada mi vida y encaminada mi vida a hacer la voluntad de Dios, a que yo crezca, a que pueda ser libre, a que pueda ser sano, ¿cierto? Y todos los beneficios que Dios ciertamente le ha dado al creyente por medio de Jesucristo para poder servir en el reino de Dios. ¿Qué más? Estar dispuesto a arrepentirse. No solamente tengo que buscar el consejo, la ayuda, ¿cierto? Y poder someterme a las autoridades de la iglesia, ¿cierto? Que realmente tienen unción. Sino tengo que estar dispuesto a arrepentirme, porque van a haber muchas cosas, ¿cierto?, que en este proceso que yo voy a estar con un siervo de Dios, ¿cierto?, diciéndole mis cosas, mira, esto será pecado, esto será causa de contaminación, sí, mira, esto sí es así, esto trae causa de contaminación, tienes que hacer esto, te tienes que arrepentir de esto, y ahí muchas veces hay otra parte. Entonces, pero uno dice, no, pero es que yo creo que esto no es pecado. Entonces, si yo no estoy dispuesto a arrepentir, ¿cierto? Y a aceptar que lo que Dios y a aceptar que lo que Dios dice es la verdad absoluta y que soy yo el que me tengo que despojar de lo que no es de Dios, entonces no voy a poder ser libre. Y este es un punto fundamental. Yo necesito arrepentirme para ser libre. Sin arrepentimiento no hay liberación. En las Escrituras dice claramente, creo que está en 1 Timoteo, se los voy a buscar, dice de que
El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino manso, ¿cierto? O los que se oponen, para que los corrija, ¿cierto? A ver si, aquí está en 2 de Timoteo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a ver. Claramente, primero el arrepentimiento y después que sean libres del lazo del diablo. Entonces el arrepentimiento, bueno, hay más versículos, ¿cierto? Yo les voy a compartir en el grupo una enseñanza, ¿cierto? Que habla de la necesidad del arrepentimiento o del arrepentimiento y la liberación. Yo necesito arrepentir. Por eso que en todos estos estudios hemos estado orando principalmente por arrepentirme y renunciar. Y esa justamente es esta parte que viene ahora, renunciar. Yo necesito renunciar, necesito romper con el pecado, terminar toda relación ilícita. Y renunciar, amados hermanos, no es solamente declarar, aunque es importante que yo diga yo renuncio a tal práctica, renuncio a la pornografía, renuncio a ver el tarot, ¿cierto? Renuncio a las estatuas, renuncio a, no sé, todas las cosas que ya, o al mundo, o al vicio, al alcohol, al cigarro, la droga, etcétera, etcétera. No basta con que yo lo diga, aunque es importante hacer esa declaración, sino que también es importante que tenga yo una actitud de renunciar, de romper con el pecado. Y para eso muchas veces tengo que dejar amistades, tengo que dejar de concurrir a ciertos lugares, tengo que dejar de hacer ciertas prácticas, tengo que cambiar mi tipo de relación con las personas que me ha llevado al pecado. Padre, novio, novia, etcétera, etcétera. Tengo que cambiar porque así voy rompiendo y voy demostrando que realmente he renunciado. Y terminar justamente con toda relación ilícita, ya sea de amistades, de pactos, o de una relación, ¿cierto?, que está fuera del matrimonio. Tengo que terminar, tengo que romper. Yo no puedo llevar las dos cosas, si no, no voy a servir. Por mucho que oren por mí, por mucho que ayune, por mucho que yo mismo ore, si yo no rompo, ¿cierto?, esas relaciones ilícitas, ya sea amistades, ¿cierto?, como les dije, o especialmente relaciones amorosas que están fuera del orden de Dios, no voy a poder servir. ¿Ya? Entonces, necesito renunciar a ese estilo de vida que ha abierto una puerta para contaminación. Vamos a leer uno de los versículos bíblicos que sale ahí, Esdras 1:10. Esdras 1:10. No, 10:1-4. Esdras 10:1-4. Estoy en medio. Dice: y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a él: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios. Ahí está la confesión del pecado. ¿Ya? Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas aún hay esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres de los nacidos de ellas. Aquí está la renuncia, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Aquí está la conversión, el arrepentimiento. O sea, estuvo la confesión, ¿sí? Hemos pecado porque hemos estado con mujeres, ¿cierto?, que no son
del pueblo de Dios y que Dios había prohibido que el pueblo de Dios tomara esposas o esposos, ¿cierto?, de gente que no era del pueblo de Dios. ¿Mm? Entonces ellos dijeron, nosotros hemos pecado, pero a la vez nosotros vamos a romper estas relaciones felices y nos vamos a volver realmente a lo que Dios ha establecido. Versículo 4. Levántate, porque a ti toca el negocio y nosotros seremos contigo, esfuérzate y ponlo por obra. No solamente lo confesó, sino que lo pusieron por obra. Confesión, renuncia, romper las ataduras de alma, las ligaduras de alma que muchas veces se hacen principalmente por medio de pactos o por las relaciones ilícitas. Una de las ligaduras de alma malvada más potentes es la hechicería, la idolatría y la fornicación. Trae una ligadura de alma muy potente y muy difícil de romper. Jesús, su sacrificio puede romper cualquier cosa, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Digo difícil porque es difícil que las personas, ¿cierto?, rompan estas relaciones. Digamos, parte 3, estar dispuesto a restituir cuando sea necesario. Hay una ley en Éxodo 22 que habla de la restitución. Por ejemplo, el que robare tendrá que restituir lo que robó y otro tanto más, ¿cierto? En Lucas 19:8, ¿cierto? Hay un ejemplo de un personaje bíblico, ¿cierto?, que se llama, ¿cómo se llama? Zaqueo, donde el Señor Jesucristo va para su casa. Dice, ven, baja el árbol, porque como él era, ¿cómo se llama? Muy, muy bajo, ¿cierto? Se subió sobre un árbol para poder ver al Señor Jesucristo. Entonces le dice, baja de ahí, porque hoy día es necesario que yo coma en tu casa. Y él se alegró, partió corriendo, preparó la casa, todo lo demás. Y él dijo, si a alguien he defraudado, le voy a restituir esto más otros tantos. ¿Por qué? Porque él no solamente se había arrepentido, no solamente había renunciado a su forma de vivir, sino que ahora él iba a restituir lo que había robado o lo que había conseguido de una forma ilícita. Esto se hace cuando es necesario, ¿cierto?, restituir. No solamente esto habla de plata, ¿cierto?, todo lo demás, sino que esto también habla, por ejemplo, restituir honra. Cuando yo he deshonrado gente, cuando yo he defraudado gente, muchas veces tengo que restituir. En ir y pedir perdón, ir y humillar. Eso también es parte de la restitución, ¿ya? O poder abrir la puerta para que una relación que yo rompí por causa de mi pecado pueda volver a unirse. Yo puedo abrir la puerta cuando yo me humillo, pido perdón y reconozco mi error, ¿cierto? Yo dejo abierta la puerta para que esa relación, ¿cierto?, pueda volver. Y esto pasa muchas veces en las relaciones entre hermanos, entre padre e hijo, entre hijo-padre, etcétera, etcétera, o madre, ¿cierto? Donde por causa de mi pecado yo he roto eso porque los he defraudado, los he deshonrado, les he robado, los he estafado, ¿cierto? Entonces, yo me humillo y dejo la puerta abierta para poder restituir esa relación, ¿cierto? No siempre vuelven, pero yo dejo la puerta abierta para que Dios obre y esta relación pueda restablecerse, porque yo realmente, ¿cierto?, hice algo que dañó a alguien. Por ejemplo, mira, hermano, yo pequé mucho, especialmente con mis hermanos más chicos, ¿ya? Especialmente con el del medio. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo se llama? Tenía un muy mal carácter heredado y aprendido también en mi infancia. Entonces, mi frustración, ¿cierto?, de ser maltratado, quizás no de una forma física, ¿cierto?,
de retos, insultos, de que yo era aquí y allá. Entonces, toda esa frustración yo la volqué sobre mis hermanos, especialmente sobre este hermano mío. Entonces, cuando el Espíritu Santo me empezó a convertir, ¿cierto? Hubo un proceso donde me empezó a dar conciencia de este mal que yo había hecho. Y yo estuve años llorando y clamando, no solamente por el perdón de Dios, porque yo ya sabía que Dios me había perdonado, pero al darme cuenta del daño que yo había causado, yo empecé a orar, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque no puedo volver al pasado, ¿cierto? Y no maltratarlo, insultarlo, decirle esto, decirle un montón de cosas, etcétera, etcétera. O el cómo se lo decía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago si no puedo volver al pasado? Y ahí tuve un consejo muy sabio de un pastor, que él me dijo, tienes que orar, hijo, y decir que Dios puede usar todas esas cosas que son de maldición que tú hiciste, Dios las pueda usar o transformar en bendición para su vida. Y eso puede sonar un poco, ¿cómo se llama?, contradictorio, como Dios, ¿cierto?, va a usar algo malo para un fin bueno. Y realmente la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Jehová transforma la maldición en bendición. Entonces, yo empecé a orar y empecé a sentir paz. Empecé a orar, Señor, yo te ruego que este mal que yo hice sobre mi hermano, o sobre mis hermanos, aunque más fue con él, tú lo puedas transformar en bendición. Tú puedas usar eso y que en tus manos esto pueda ser encaminado para bendición. No es que las cosas que yo haya hecho van a bendecirlo, sino que Dios en esas cosas se pueda revelar a su vida. En todas esas heridas, Dios pueda mostrarse como su sanador y como su restaurador, que es parte de lo que yo viví con las heridas que yo tenía. Entonces, y ahí empecé a encontrar paz. Pero parte de eso, no solamente bastó con sentirme culpable, con confesar el pecado, con orar por él, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ¿cierto? Y no es solamente con decir yo en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, sino que también tuvo que haber una restitución en mi relación, en mi forma de ser con él. Yo tuve que cambiar, yo tuve que trabajar, y no tan solamente con él. Aquí creo que está conectada también aquí creo que está conectada también 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 se llama mi mamá, ¿cierto? Y yo a ella le hice mucho daño. Cuando yo estaba en un proceso donde, ¿cierto? Muy, muy malo, ¿cierto? Yo a ella le hice mucho daño. Entonces, no bastó solamente con que el Espíritu Santo me empezara a dar conciencia, sentir este compungir, que realmente yo había hecho muchas cosas más. Sí, y no bastó tan solamente con decir, perdóname, Señor. Y no bastó tan solo con decir, yo renuncio a esto, sino que yo tuve que tomar una actitud. Y ese mismo día llamé por teléfono a, ¿cómo se llama?, a mi mamá. Bueno, a ver, esto fue hace 7 años atrás, ¿cierto? Y lo primero que hice fue pedirle perdón, ¿cierto? Y hablarle de las cualidades que ella tenía como mamá que yo había desconocido, ¿cierto? Durante esos 4 o 5 años. Y aunque ella tenía un corazón para perdonarme, pero también, ¿cierto?, había como una desconfianza. Y eso es, ¿cómo se llama?, entendible, porque yo no era una persona confiable todavía con todas las cosas que había hecho. Entonces me dijo, sí, pues yo te perdono todo lo demás, pero había un como, ¿será verdad? ¿O va a volver a hacer lo mismo? Entonces, yo tuve que
sufrir eso porque eso era consecuencia de lo que yo había hecho. Y parte de la restitución fue ganarme otra vez esa confianza como hijo y como hermano con toda mi familia, porque yo los herí mucho. Los herí mucho. Hubo una circunstancia con mi hermano, con el más chico, ¿cierto? Que yo, bueno, voy a contar esto, pero, mira, hermano, nuestra familia, éramos 8, y ustedes saben que una familia grande cuesta. Y pese a que yo estaba viviendo en esa casa, yo la poca plata que, ¿cómo se llama? Hacía, un día, ¿cómo se llama? Me compré carne. Y hice carne allá en la casa. Y salió todo el olor y obviamente que todos lo sintieron. Y mi hermano más chico, ¿cómo se llama? Quería, ¿cómo se llama? Comer carne, porque el comer carne no era algo que se daba no, todos los días. Y yo no, le dije que no. Y porque era mía solamente y porque ellos eran se llama, pecadores, ¿cierto? Entonces, esas cosas yo tuve que restituirlas y no es de un día para otro. Muchas veces toma años y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir el rechazo que nos ganamos y tenemos que sufrirlo. Es parte de mi actitud de querer servir. Y a mí me ha tomado años restituir la relación con mis hermanos, que aún no está totalmente restituida. Entonces, eso es fundamental para nosotros poder recibir liberación, estar dispuestos. Porque hay hermanos que yo les he dicho, ¿cierto? Usted tiene que perdonar y usted tiene que pedir perdón porque usted se ha equivocado, pero no están dispuestos a recibir el rechazo que se ganaron. Porque dice, no, esta persona es cristiana y me tiene que perdonar. Y yo digo, pero ¿por qué? Si tú te equivocas. Sí, pero es que me tiene que perdonar. Claro que sí. Pero tú tienes que estar dispuesto a sufrir si esa persona no te quiere perdonar. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿cierto?, a realmente tener un corazón para asumir las consecuencias de lo que hicimos. ¿Somos perdonados por Dios? Claro que sí. ¿Dios nos restituye? Sí. ¿Dios quiere restituir todas las cosas? Claro que sí. Pero yo tengo que estar dispuesto a vivir ese proceso, porque muchas veces esas cosas no pasan de un día para otro. Aunque hay veces que sí, pero no siempre. ¿Amén? Entonces, la restitución es una ley bíblica. Lean Éxodo 22 completo, van a ver que es una ley bíblica, la ley de la restitución. Ya, tercero, estar dispuesto a perdonar a todas las personas que te han hecho daño real o imaginario. Abusos, maltratos, rechazos, ofensas, abandonos, etcétera, etcétera. Debemos estar dispuestos a perdonar. Y esto es sumamente importante. Jesús habla del perdón. Jesús dice, perdonad a todas las personas que los hayan ofendido, porque si no perdonáis a vuestros ofensores, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces, una ley. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó en la cruz, ¿cierto? Todos los pecados, ya nos limpió, pero ese perdón se va a hacer efectivo en mí, porque yo todos los días peco, hermano. Todos los días uno peca. Todos los días uno necesita el perdón de Dios. Las escrituras dicen que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que la misericordia de Dios se renueve cada mañana. Entonces, constantemente necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos siempre estar a cuentas con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Cierto? Pero, ¿cómo voy a poder recibir ese perdón? ¿Cierto? Si Dios ve que no quiero perdonar. Y para eso hay una parábola que habla el Señor Jesucristo, de un siervo
que él tenía una tremenda deuda, como por ejemplo hoy día deber 100 millones de pesos o más, ¿cierto? Que es impagable. Y que llegue el dueño del banco, quien sea, y te diga, mira, ¿sabes qué? Te voy a perdonar toda esta deuda. Porque con una deuda así te puede embargar, te puede quitar la casa, te puede quitar todos los muebles y pueden hacerlo. Incluso hasta pueden embargar hasta parte del sueldo, ¿cómo se llama? Dependiendo de si eres un funcionario público. Entonces, y él dice, yo te voy a perdonar. Sí, pero ¿qué tengo que...? No, te voy a perdonar completamente. Y esta deuda queda ya... Pero resulta que tienes un hermano tuyo, ¿cierto? Que te tiene una deuda de unos 100.000 pesos, ¿cierto? Y va donde él le dice, págame los 100.000 pesos. No, perdóname, por favor, que no tengo cómo pagar todavía. Vas y le haces una demanda y el tipo se va hasta preso o con algún embargo por los 100.000 pesos que te debe. Entonces, algo así intenta explicar el Señor Jesucristo, ¿cierto? En esa, ¿cómo se llama? Parábola, ¿cierto? De que después viene el Señor y dice, siervo malvado, toda esa deuda que tú tenías yo te perdoné. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Entonces, ¿cuánto más para nosotros? Si Dios ya nos ha perdonado todos los pecados en la vida, y ustedes están aquí viendo esto, ¿cierto? Y es porque Dios ha perdonado sus pecados. Es porque el sacrificio de Cristo, porque Jesucristo se ha encontrado con su vida y habita en su corazón. Si no, no estarían aquí conectados. Entonces, Dios está trabajando en sus vidas. Entonces, si Dios ha sido tan bueno con ustedes, nosotros tenemos que trabajar en perdonar. Pero ¿cómo voy a perdonar al que me violó, al que me hizo esto, al que me hace esto todavía, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo voy a perdonar? Y eso muchas veces es porque no tenemos conciencia de que nuestra deuda con Dios era más grande que la deuda que tenía esa persona conmigo, por muy terrible que lo que me haya hecho. Y esa es la experiencia sobrenatural de la conversión, la experiencia sobrenatural con el amor de Cristo. Mientras más conciencia me da el Espíritu Santo de lo lejos que estoy de Dios, o de, ¿cómo se llama?, de lo lejos que estaba de Dios, ¿cierto? Más conciencia voy a tener de lo mucho que me amó, y de la mucha deuda que yo tenía, y del mucho sacrificio que él hizo para salvar. Y eso me va a dar abundancia de amor, ¿cierto? Y de paz en mi corazón para perdonar. Porque muchas veces yo no logro perdonar porque no tengo paz en mi corazón. Digo, quiero perdonarlo, pero viene una amargura en mí, ¿cierto? Que dice, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a perdonar? Y es un proceso, tampoco pasa de un día para otro. Yo tengo que trabajar en tres cosas: declarar que lo perdono, perseverar en que lo perdono y en actitudes de perdón. Que no significa que yo vaya donde él y le diga, oye, ahora ven, somos amigos, no, sino que simplemente mi corazón esté en paz, ¿cierto? Y que yo lo pueda perdonar en Cristo Jesús, realmente. ¿Por qué aquí dice perdonar a los que me han hecho daño real o imaginario? Porque muchas veces, hermano, y la mayoría de las veces, cuando no son cosas graves, nos imaginamos ofensas. Y aunque sean imaginarias, yo necesito perdonar. Por ejemplo, yo estoy en el culto, ¿cierto? Por ejemplo, y un hermano no me saludó, ¿cierto? Y yo andaba mal ese día, ¿cierto? No sé. Y dije, pero ¿por qué no me saludó? Aquí lo demás, y me sentí muy mal, no sé. Estoy dando un ejemplo bueno, pero... Entonces, fue una ofensa imaginaria, porque quizás esa persona, ¿cómo se llama? No me saludó porque realmente estaba con un problema interno, o porque sinceramente no se dio cuenta que yo estaba ahí, pasó rápido, estaba pensando en otra cosa. Entonces, no fue que me ofendió, sino que yo me ofendí.
Y muchas veces somos nosotros los que nos ofendemos. Y eso es parte de lo que vamos a ver del espíritu de rechazo, ¿cierto? Que el espíritu de rechazo, ¿cierto? Porque causa que yo me sienta rechazado por las personas cuando no me rechazan. Que yo tengo una predisposición a sentirme rechazado. Es una de las formas que opera este demonio. ¿Qué más es necesario para poder ser libre? Necesito estar dispuesto a renunciar a toda práctica oculta y a destruir todo objeto de ocultismo. Libros, revistas, y no tan solamente con eso, sino de sectas en que haya participado, esculturas, estatuas, fotos de santos, etcétera, etcétera, rosarios, todas esas cosas, tijeras para la suerte, etcétera, etcétera, todas esas cosas yo necesito renunciar y deshacerme de ellas y dejarlas inutilizables, como les había dicho. Tengo que dejarlas inutilizables, como ya lo habíamos visto ya, ¿cierto? Para eso necesito renunciar, necesito deshacerme de esas cosas, como vemos el ejemplo en Hechos, ¿cierto? En Hechos capítulo 9, que ya vimos de que todas esas personas no solamente se arrepintieron, sino que renunciaron a todas esas libros de hechizos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, perdón, pero se está conectando esta cuestión sola otra vez. Ahora sí. Entonces, necesito renunciar y deshacerme de esas cosas. Si no, no voy a poder ser completamente libre. ¿Por qué? Porque voy a mantener un derecho legal al cual no quiero renunciar, y eso me va a impedir que los demonios se vayan. Porque hay muchos casos que uno ministra, ¿cierto? Echa fuera al demonio, y el demonio el otro día vuelve a entrar. Y peor, vuelve peor que como estaba. Entonces necesito renunciar, ¿ya? Y tenemos que convencernos de eso. Y en esto hay problemas muchas veces porque es que es la virgencita de mi abuelo, es la virgencita de mi tía. Si yo, a ver, es solamente un recuerdo que tengo de ella, porque yo no la adoro, ni la venero, etcétera, etcétera. Es solamente un recuerdo, hermano. Acuérdense que en Deuteronomio 7 dice, no las traerás a tu casa. No codiciarás nada de ellas. Porque si tú traes algo que es anatema a tu casa, ¿cierto? Tú te haces anatema y tu casa también. Dice, del todo te desharás de ellas. Es más, dice que hay que pasarlas por fuego. Pero está hablando, ¿cierto?, a ciencia cierta, de poder deshacerse de esas cosas y que queden inutilizadas. ¿Amén, amado? Ya. Estar dispuesto a renunciar entonces y estar dispuesto a perseverar hasta quedar completamente libres. Y eso es importante, renunciar hasta quedar completamente libres. Porque hay mucha gente que se queda a medio camino. Es que fui a una sesión, a 2 sesiones, sí, siento que estoy un poco bien, estoy un poco mejor, y lo dejan a medias. Y muchas veces no están completamente libres. Nosotros tenemos que perseverar hasta estar completamente libres. Y eso es sumamente importante, hermano, porque hay muchos hermanos que dejan el tema a medio camino. Y nosotros no lo podemos dejar a medio camino. Tenemos que terminar lo que ciertamente Jesucristo quiere hacer con nosotros. Porque a libertad fuimos llamados. ¿Cierto? Jesucristo pagó el precio de la libertad. Amén. Vamos a ver la última diapositiva. Cambiar de estilo de vida. Entonces, 3 pasos fundamentales para hacer un pequeño resumen.
reconocer nuestra necesidad de que hay una causa de contaminación espiritual y necesitamos ser libres, o sea que esos demonios sean echados fuera, buscar la ayuda competente, que es una actitud mía. Yo me tengo que someter, yo tengo que buscar la autoridad de Dios, ¿cierto? Que me pueda liberar, que pueda ayudarme a que estos demonios salgan fuera, que pueda ayudarme, ¿cierto? A que lo que ciertamente Jesucristo ha hecho en mí se haga latente, se haga práctico, ¿cierto? En mi vida. Y para eso me tengo que someter a las autoridades, estar dispuesto a un arrepentimiento completo, que incluye confesión, renuncia, restitución, perdonar, ¿cierto? Y renunciar a las prácticas y destruir todo lo que tenga que ver con el ocultismo y con la idolatría, con las sectas, con todas esas cosas. Y estar dispuesto a perseverar en este proceso de liberación hasta el fin, porque es un proceso de liberación, ¿cierto? No es de un día para otro, porque no es solamente echar fuera al demonio y listo. Yo tuve que darme un estudio, ¿cierto? Hace poco, ¿cierto? Sobre cómo entran los demonios. Y para poder entender cómo una persona tiene que ministrar a una persona endemoniada, tiene que saber cómo entran. ¿Por qué? Porque el ministrar liberación no es solamente decirle sal fuera demonio de aquí, sal fuera demonio de acá, sino que nosotros somos llamados a ministrar el reino de Dios. Y esa es una administración integral. Por eso que aquí habla de cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque parte del reino de Dios es la liberación. Miren, hermanos, nosotros no predicamos el evangelio de la liberación. Nosotros predicamos el evangelio del rey, que incluye la liberación. Pero no es lo más importante. Es una parte importante, sí. Que yo les estoy compartiendo estos estudios sobre cómo ser libre, que llevan de 11 partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ser libres, porque mientras hayan demonios, ¿cierto? No van a poder desarrollar todo el potencial que Dios quiere desarrollar en ustedes. En unción, en dones, en servicios, en conversión, etcétera, etcétera. Que son los otros temas que vienen al terminar todo esto, ¿cierto? Vienen más temas sobre los dones, el servicio, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción, el llamado, etcétera, etcétera. Pero para eso primero tenemos que ser libres. Entonces necesitamos cambiar de estilo de vida, reordenar nuestras prioridades, cambiar nuestras amistades, buscar de Dios intensa y persistente. Si ustedes no están dispuestos a seguir estos 3 pasos, mejor ni pierda tiempo buscando liberación. Porque para poder ser libre necesita esto, porque esto es parte de la liberación. Esto es parte de la liberación. Sin esto no hay liberación, porque la liberación no es solamente confrontar un demonio y ordenarle que se vaya. Eso es el 10% de la liberación. Estos pasos son el otro 90% de la liberación. Porque eres tú el que va a ser libre. Por lo tanto, es tu vida la que va a cambiar. Es tu vida la que va a ser libre. Es tu cuerpo, tu mente, tu voluntad o tus sentimientos los que van a ser libres. Entonces, es una liberación integral la que entrega el Señor Jesús. No es solamente que tú hables con alguien y le digas, oye, sabes que yo tengo el demonio de gula. Y ya, en el nombre de Jesús, el espíritu de gula, fuera. Hoy salió, grité, no sé, boté un escupo, no sé. Y, ya, listo, soy libre. Y no me arrepentí. No renuncié a comer mucho, ¿cierto? No he tomado ninguna actitud, ¿cierto? Para reordenar cómo yo tengo que comer. Sigo yendo a los mismos lugares donde todos comen como chanchos, ¿cierto? Entonces, no soy libre. No soy libre. Porque esto es parte de ser libre. Entonces, es sumamente importante reordenar prioridades, cambiar de amistades y buscar de Dios intensa y persistente.
Acuérdense que en las Escrituras dicen el Salmo 107:9, si mal no recuerdo. Dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios, que ustedes busquen a Dios en oración y que ustedes tengan una lectura personal bíblica de la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios trae libertad. Envió su palabra y los sanó. Y cuando habla de sanar, es una sanidad integral. No tan solamente física, emocional, de vicios. Entonces, los sanó y los libró de su ruina. Entonces, la palabra de Dios trae liberación. ¿Mm? Hay ejemplos donde dice de que el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios con la palabra. Y está hablando ahí de la palabra de Dios. Entonces necesitamos reordenar nuestras prioridades. Es parte de la liberación, amado. Reordenar prioridades. ¿Mm? Salmo 107:20. Gracias. El Salmo 107:20. Entonces, reordenar prioridades es lo que yo más les he dicho, ¿cierto? Que el ser humano necesita entender que las prioridades que hemos tenido hasta ahora no son las mismas de Dios y necesitamos encontrar en la palabra, en nuestra conversión, a qué cosas Dios le da prioridad para nosotros poder amoldarnos a esa. ¿Mm? Amén, amados. Ahora, antes de terminar, porque esta ya era la última diapositiva, ¿cierto? Voy a dejar de compartir esto. Hay algunos temas importantes que es necesario que ustedes puedan saber antes de que empecemos el próximo viernes a ver un demonio por demonio, ¿cierto? Y uno de esos temas importantes, amados, es más o menos cómo es una administración de liberación, ¿cierto? A ver, en lo general, por ejemplo, como vimos en el estudio número 1, ¿cierto? De estos 2 estudios que ya van, vimos de que bíblicamente el Señor Jesucristo ministró a una persona, ¿cierto? En particular, o sea, cara a cara. Bueno, y hay muchas, y también, ¿cierto? En la Biblia Jesús ministró a muchas personas, tanto liberación, sanidades, ¿cierto? Entonces, hay formas de ministrar, ya sea personalizado, de uno a uno, ¿cierto? O un grupo de personas que sean libres de un demonio o de muchos. Jesús lo hizo. Entonces, una forma de ministrar también es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Estos días viernes, ya desde el próximo viernes, ¿cierto? Vamos a ministrar, ¿cierto? A los que se conecten, obviamente, o a los que después vean vean después esto, ya sea por YouTube, ¿cierto? O por Facebook, no sé, ¿cierto? Y también puedan ser libres. Entonces, en la administración, vemos que bíblicamente muchas manifestaciones de los demonios era hablar, gritar, o también tirarse al suelo. Hay ejemplos bíblicos de eso, donde también hay ejemplos bíblicos donde no habla que hubo algo como un grito, sino que hay veces de que el demonio sale con un grito, sale con un espasmo, ¿cierto? Con un tiritón, no sé, con llanto, o que no hay ninguna manifestación externa, pero sí sale el demonio. ¿Ya? Ahora, en la experiencia que se ha tenido en la iglesia, especialmente en esta iglesia, herederos del reino, desde el ministerio del apóstol Norman, ¿cierto? Que él partió yo creo que hace como 60 años atrás o más, ¿cierto? En esto, que ahora está en la presencia del Señor, él, ¿cierto? Pero en toda esa experiencia, ¿cierto? Y de otros grandes siervos de Dios, como Wim Bowling, ¿cierto? Se ha podido ver de que los demonios también salen vomitando, eructando, por medio de gases, o por medio de simplemente tomar aire y respirar aire. Y hay una explicación muy simple, pero muy cierta, que dio Derek Prince,
que también fue un gran ministro de liberación. Que en realidad la palabra espíritu es aire o viento. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Los demonios salen por el hálito que yo voy. No es una regla, ¿ya? Porque lo que en realidad importa es que el demonio sale en el nombre de Jesús y tiene que salir por eso, independientemente que yo crea que salió por aquí, que salió por allá, etcétera, etcétera, pero sale porque Jesús murió en la cruz, resucitó y venció a Satanás y a todos sus demonios, como está en Colosenses 2:15. Entonces, para que no se asusten, si ustedes sienten ganas de soplar fuerte, llorar, eructar, o que salga un gas, ¿cierto? O incluso hasta ganas de, ¿cómo se llama?, vomitar, ¿cierto? Hágalo. Para eso esté con una bolsita, ¿cierto? Todo lo demás, y confíe en que Dios va a tener el control de la situación. Uno nunca pierde el control. Pierde el control así sí, siempre uno tiene el control. ¿Mm? Tiene el control de que salga, de que respiro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo importante, ¿cierto?, es que yo crea que Jesús me está liberando. Que Jesús ya nos libertó en la cruz y que quiere que esos demonios salgan. Amén, amados y amadas. Entonces, esa es la forma de ministrar que vamos a usar el próximo viernes, ¿ya? Quizás cuando empecemos a orar, ¿cierto? Yo voy a orar, pero va a haber un momento que yo voy a cortar, ¿cómo se llama?, el video para que no quede grabado ni nada, ¿cierto? Y de ahí voy a seguir, ¿cierto?, con una administración más profunda. Eso, vamos a orar, ¿cierto?, para que Dios prepare nuestros corazones y para que nos siga dando conciencia del Espíritu Santo, que yo creo que por medio de los estudios que hemos visto hasta ahora, ya el Señor nos ha ido dando conciencia de muchas cosas. Pero yo creo que les dije en un momento de que es una buena práctica el tener un cuadernito, ¿cierto?, donde yo vaya escribiendo las contaminaciones, ¿cierto?, que Dios me ha estado ¿cómo se llama?, revelando por medio de su palabra, escribirla, renunciar diariamente, pedir perdón, renunciar, ¿cierto?, y pedirle a Dios poder ser libre. Es una buena práctica, hermano, porque cuando uno llega es más fácil que los demonios salgan, porque el 10% es la administración del siervo de Dios y el otro 90% es la disposición del corazón de las personas que quieren ser libres. La fe que tienen, la unidad que tienen, la disposición que tienen a poder ser libres por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿Ya? Así que eso, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te exalto, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Quiero bendecirte, quiero darte las gracias. Yo te pido que nos puedas dar libertad a todos nosotros. Señor, yo te ruego que nos des la posibilidad de poder ministrar desde el próximo viernes, que tú tomes el control, porque tú eres soberano, de las reuniones que vamos a tener, que pueda ser por medio de tu unción, podamos ser libres, porque a libertad nos llamaste. Realmente tú, Señor, despojaste a Satanás, viniste a deshacer las obras, destruiste el que tenía el imperio de la muerte. Ciertamente el diablo y sus demonios están destruidos. Tú eres Señor, y tú gobiernas, y eres Señor, y estás sobre todo principado y potestad, cualquiera que sea. Solo tú, Señor Jesús, eres el que ha sido exaltado hasta los cielos. Venciste a las tinieblas, las derrotaste, enmudecen delante de ti. Tienen que doblegarse, se tienen que someter a tu poder, no te pueden hacer frente. Líbranos, Señor. Te ruego que te muevas sobre nosotros con liberación. Te ruego que nos prepares, cancelo, rompo en el nombre de Jesús todo obstáculo que quiera poner o que esté poniendo el diablo para que no nos podamos juntar o para que los hermanos no puedan llegar a la administración, para que no puedan ser.
En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que prepares nuestro corazón, el camino, para que realmente podamos ser libres. Danos conciencia de la necesidad que tenemos de ser libres, de cuánto tú anhelas vernos libres, de cuánto te costó el precio de que nosotros podamos ser libres. Danos conciencia, Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a ser libres para poder servirte, para poder recibir todo lo que tú nos quieres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.